de los pilares fundamentales del Estado, el poder judicial, pero a la vez en esta dinámica a principios como el de la República, que quizá en distritos provinciales o de conciencia ciudadana municipal, quizá por ahí no están bien presentados, ¿no? O uno piensa en la justicia cada vez que va a tener un problema, ¿no? Sin embargo, son elementos constitutivos de la vida democrática. Sí. ¿Por qué es importante que este tipo de casos no se repita, pensando en el ciudadano, en cómo debe vivir su calidad de vida, con los jueces, como apela al ciudadano, cercanos al reclamo? Porque hay algo que nosotros escuchamos permanentemente: la justicia que llega tarde no es justicia. Y el amparo es un instrumento ciudadano en ese sentido también. ¿Cómo debe ser la justicia y qué puede hacerse en adelante para que la justicia que se vive hoy en el Chaco pueda mejorar? Bueno, mire, Facundo, lo que ha sucedido conmigo, no salgo perdiendo yo. En todo caso, yo renuncié y me acogí a la jubilación. El que pierde cuando no permiten, por así decir, que haya jueces amparistas, el que pierde es el ciudadano, la persona vulnerable, la persona carente de recursos, los más necesitados, la gente de a pie. Esos son los que pierden, porque acá no pierde la gente rica. ¿Me explico? Capaz que la persona que tiene recursos económicos puede comprar un remedio que le niega su obra social, pero la persona que depende de un sueldo no lo puede hacer. Entonces el último recurso que tiene es recurrir a un profesional y que ese profesional interponga la acción de amparo con una medida cautelar y así que lograr que le entreguen el medicamento o la prótesis correspondiente o le autoricen a una operación o una derivación en Buenos Aires. En definitiva, la gente que pierde es el ciudadano común. En el caso que fue acá el detonante para mi vida laboral, porque yo pensaba seguir prácticamente 4 años más, iba a seguir, a pesar de que me podía, ya tenía, podía acceder a la jubilación. En el caso mío, la sentencia que yo he dictado a favor de los pueblos wichí, concediéndole alimentos y agua, como dijo el padre Molina de la Fundación Baldoco, el juez del Juzgado Civil y Comercial número 6, le concedía alimentos y agua, no le concedía otra cosa. Yo no le concedía ruta, pavimento, escuela. No, le concedía agua y alimentos, algo básico, esencial para la salud. Sin embargo, me han hecho la vida imposible con el planteo de pedido de jury que me han efectuado y lograron lo que quería, que yo esté fuera del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, el Poder Legislativo las elabora. Sí. El Poder Judicial vela por el cumplimiento efectivo de las leyes. Sí. ¿Qué pasa cuando una de estas 3 patas no funciona? En el caso del Poder Judicial, en el caso del Poder Legislativo, si también los mecanismos de consenso y de análisis están de alguna manera adulterados. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El Estado de Derecho se quiebra, es decir, el Estado de Derecho no funciona. Para solucionar esto, tiene que el Poder Legislativo hacer su función, que es la de elaborar las leyes y crear las leyes. El Poder Ejecutivo promulgarlas y ejecutarlas. Y el Poder Judicial tiene que aplicar la ley, pero aplicar en forma con celeridad, con economía procesal. De lo contrario no sirve, porque un juicio que tarda años
un juicio que tarda años no sirve para la persona que lo inició. El Poder Judicial debería ser más eficaz, tener más celeridad y responder ante los ciudadanos de manera más categórica. Fíjese que el caso de los pueblos originarios, se concedió un recurso extraordinario a la doctora Gauna Weir en noviembre del año pasado contra la decisión de la Cámara Civil y Comercial, la Sala Primera, que me revoca a mí la decisión de concederle agua y alimentos. Bueno, ese caso llegó al Superior Tribunal de Justicia en noviembre del año pasado. Hasta ahora está durmiendo el sueño de los justos. Es decir, nadie se preocupa por el pueblo wichí. No les importa si esta gente está sufriendo un exterminio silencioso, si se están muriendo, no tienen qué comer, pero el Superior Tribunal de Justicia, en este caso, que es el que tiene que resolver la cuestión por sí o por no, si es que vale mi decisión o vale la decisión de la Cámara. Bueno, hasta ahora no hay ninguna sentencia que yo tenga conocimiento. Bueno, es uno de los tantos casos. Esta semana hubo marcha por el hambre en los pueblos del interior, doctor. Cuando esto no sucede, y tomando su caso, ¿existe una construcción ciudadana? Le pregunto esto puntualmente porque también hacia 2027 el ciudadano del Chaco tiene que pensar cuál va a ser su voto, qué estilo de gobierno quiere, y bueno, va a ser un año fundamental también para la nación, va a elegir presidente. ¿Qué opina sobre la reflexión que deben hacer los ciudadanos hacia ese camino, hacia 2027, teniendo en cuenta este tema? ¿Qué tipo de justicia queremos y qué tipo de elección vamos a tomar hacia las urnas que se están marcando hacia 2027? Bueno, yo creo que el ciudadano debe pensar muy bien su voto, porque en este momento en la provincia, no solo en la provincia, sino en la nación, la salud es deprimente, la atención en los hospitales, lo que está pasando con la obra social del INSEP, que uno va a solicitar un medicamento y no termina en la farmacia donde le tienen que entregar el medicamento, sino que termina en un juzgado interponiendo una acción de amparo. En el caso de los docentes, y con esto yo no es que yo no hago política, sino en el caso de los docentes, asumió este gobierno y dejó de pagarle la cláusula gatillo. Otro caso fue el caso que estuvo en todos los medios del Ministerio de la Producción. Le quitó el fondo estímulo. Empleados que ganaban 1,5 millones, 2 millones de sueldo, 1.800.000, pasaron a ganar 300.000 pesos, 200, 500.000 pesos. Y a raíz de una acción de amparo en la cual el doctor Bosch realmente resolvió con muy buen tilde jurídico, hizo lugar. Ahora veremos qué es lo que pasa en la Cámara de Apelaciones, porque el gobierno ha apelado esta decisión. Yo creo que el ciudadano debe pensar muy bien qué es lo que va a meter en la urna el 2027, porque en materia de seguridad, salud, en materia de salarios, los trabajadores, es materia de pymes, es deprimente el estado de estos 5 o 6 sectores que yo le estoy citando. Esto en la provincia de Chaco, y ni que hablar a nivel nacional. Usted con solo prender la radio o la televisión o las redes sociales cierran
cientos de fábricas por día. El ciudadano del Chaco el año que viene tendrá la posibilidad también de elegir cargos legislativos. Sí, sí. La provincia del Chaco tiene una sola cámara, lo cual hace que el trabajo legislativo sea mucho más importante. En otras provincias, al tener dos cámaras, quizá la demanda ciudadana llega por una cámara o llega por otra. ¿Cómo ve este escenario de suma paridad dentro del poder legislativo de la provincia del Chaco? Y en caso de que surja la posibilidad, ¿usted estaría dispuesto a hacer un aporte dentro de la Cámara para poder, quizá equilibrar la demanda ciudadana en función de los sectores que históricamente ha representado, como derechos humanos, derechos de pueblos originarios? ¿Ve que pueda surgir alguna representación de su experiencia hacia la Cámara? Bueno, a partir de que me pasé a ser un jubilado más, volví a ejercer la profesión colaborando con mis hijos. Tengo un hijo que es abogado, Ignacio Cincoví, y una hija, Cirley Cincoví. Le ayudo en el estudio jurídico, pero básicamente, le soy sincero, a partir del martes yo comienzo a incursionar en política. Voy a dar una charla en el Partido Justicialista y tengo aspiraciones a no solo a incursionar en política, sino a ser útil en los diversos temas que dediqué toda mi vida laboral, como ser derechos humanos, derechos de los pueblos originarios, la protección a la gente necesitada, a los sectores vulnerables. Sí tengo, por decir, si se llega a dar la posibilidad de que yo pueda estar en política, en algún cargo, haré el trabajo que hacía en la justicia, es decir, tratar de proteger, tratar de ayudar a los sectores vulnerables, a la gente que más necesita. No tengo dudas que haría ese tipo de gestión, como lo hice durante tantos años en el Juzgado Civil y Comercial número 6. Bueno, le agradezco muchísimo lo que nos está señalando. Doctor, una pregunta más, le prometo que esta es la última pregunta. ¿Qué ve hacia el ciudadano en este sentido, desencantado, indignado de cómo se desarrolla la política? ¿Cómo ve su aporte en este contexto? ¿El ciudadano debe confiar en que puede existir otro estilo de política? ¿Debe confiar en que no todo lo que se ha hecho está perdido, si se quiere, o que es posible a través de la política construir esa patria soñada, ¿no? Una patria que tenga a todos, a todas en condiciones de dignidad? ¿Es posible? Sí. La gente, al escucharme a mí, puede llegar a decir, son todos iguales, pero no. Yo actué de una manera en el Poder Judicial. Por eso tengo el reconocimiento de mucha gente y de la ciudadanía en general, no solo de Resistencia, sino del Chaco entero, porque yo recibí acciones de amparo prácticamente de toda la provincia de Chaco. En mí puede confiar. ¿Cuál sería mi trabajo? Bueno, mi trabajo es solucionarle los problemas a la gente. Eso es lo que yo querría, porque yo no entraría a la política por un sueldo, no, yo no lo necesito. Yo me volcaría directamente a ayudar a la gente y a protegerlas, como protegí en su momento a los pueblos originarios. Sé que eso tuvo un costo, que yo esté afuera del Poder Judicial,
pero si lo tendría que hacer nuevamente en las mismas circunstancias, mire Facundo, no le quepa la menor duda que yo tomaría la misma decisión sabiendo que eso me separaba del cargo. Muchísimas gracias, doctor, por su visita, y está convocado ya para próximas entrevistas, poder, continuar con estos temas, tanto en la faz profesional de su estudio jurídico, que es muy activo, ya lo decía su hijo, el doctor Sinkovic, que también visitó La Voz del Chaco, como en este nuevo momento que vive a través de lo que su representación comenzará a dejar en la comunidad del Chaco y de la región. Muchísimas gracias, doctor. No tienen por qué, Facundo, estoy a disposición de ustedes y reitero, los invito a ustedes a la charla abierta que se hace en el Partido Justicialista el martes a las